Bien, ante todo, buen día para los estudiantes de la institución educativa Jesús Nazareno de Andahuaylas. El día de hoy vamos a tocar el curso de Geografía del Perú en el tema sobre lo que es el clima. Bien, eh, este curso es para los alumnos del cuarto año de educación secundaria del Colegio Jesús Nazareno. En el tema anterior habíamos hablado sobre la atmósfera. Y la atmósfera viene a ser la capa gaseosa que envuelve al planeta Tierra. La atmósfera prácticamente viene a tener un total de 5 capas, 4 internas y una externa. La troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la ionosfero-termósfera y la última capa que se llama la exósfera o magnetosfera. En la capa de la troposfera, que es la capa que se encuentra en contacto con la superficie terrestre, ahí se produce el clima. ¿Pero qué es el clima? El clima se puede definir como la suma de los elementos meteorológicos que la caracterizan y el promedio y condición externa de la atmósfera sobre un largo periodo que se puede dar en un lugar o región geográfica. Entonces, miren, vamos a hablar sobre el clima y el clima tiene elementos y tiene factores. Los elementos del clima son los que lo producen, ¿no? Y todo eso se produce por la radiación solar. Entonces, la radiación solar es los rayos de luz que recibimos prácticamente de lo que es el sol. También tenemos el viento, la presión atmosférica, la humedad, la nubosidad, la temperatura y también las precipitaciones. Esos son elementos del clima. Pero también tenemos los factores cósmicos, que son la energía solar, el movimiento de rotación, el movimiento de traslación y también la forma de la Tierra. Y se llaman cósmicos porque son del espacio. Los rayos solares vienen del Sol, el movimiento de rotación genera el día y la noche, el movimiento de traslación genera las estaciones, y por la forma que tiene el planeta, los rayos solares caen con diversas incidencias sobre el planeta. Es un hecho que la mayor incidencia se está dando pues más en la zona de lo que es el Ecuador, y con menor incidencia de rayos solares es la zona de los polos. Y en los factores geográficos tenemos la latitud, la altitud, el relieve, la oceanidad y la continentalidad. Bien, vamos viendo el día de hoy los elementos del clima. Y en los elementos del clima tenemos, por ejemplo, lo que es la radiación solar. Dice la temperatura del Sol en la fotosfera viene a ser la parte visible del Sol, la temperatura ahí es de 6.000 grados. Y en su viaje desde la fotosfera hasta la Tierra hay una distancia de 150 millones de kilómetros. ¿Ya? Hay una distancia de 150 millones de kilómetros. Esto quiere decir que la temperatura va a disminuir desde la zona de la fotosfera hacia la superficie de la Tierra. Imagínense que la temperatura en la superficie de la Tierra llega a ¿cuánto? Llega a aproximadamente 15 grados. Y esto es debido a que los rayos solares van disminuyendo por la distancia y también los rayos solares no van disminuyendo debido a la presencia de las capas de la atmósfera. Porque el Sol solamente no emite rayos solares, también emite rayos alfa,
gamma, omega, beta, teta y otros más, ni rayos ultravioletas. Pero los anillos de Van Allen no dejan ingresar totalmente a los rayos solares. Ni tampoco lo hacen la capa de ozono, que no deja ingresar a los rayos ultravioletas, solamente pasan los rayos solares. Y también, de acuerdo a los fenómenos meteorológicos que se presentan en la troposfera, varía prácticamente el clima. Tenemos una serie de fenómenos meteorológicos, los cuales son producidos por el Sol. Cuando los rayos solares caen sobre la superficie de la Tierra o la superficie terrestre, se va a dar una gran variación. Y tenemos fenómenos meteorológicos acuosos. Quiere decir aquellos que contienen agua. Fenómenos meteorológicos acústicos son aquellos fenómenos que tienen sonido, como es el trueno, como es el eco. Tenemos fenómenos meteorológicos luminosos, como es el relámpago, o también el arco iris. Tenemos fenómenos meteorológicos eléctricos, como son los rayos, las auroras polares, y fenómenos meteorológicos eólicos, como es el viento, ¿no? Y por ejemplo, nosotros tenemos que en los fenómenos meteorológicos acuosos, esto se produce, ¿por qué? Porque el agua se evapora y de esta manera se forman las nubes, ¿ya? Y se producen las precipitaciones. Y ahí tenemos que se pueden formar nubes, se puede formar la niebla o neblina, el rocío, entre otros. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, ¿no? El agua se ha precipitado ya, y en las zonas altas las cubrió de hielo. Aquellos territorios que sobrepasan los 6.000 metros de altura están cubiertos de nieve perpetua. Y se van a producir las precipitaciones, como por ejemplo, ¿no? ¿Qué son las precipitaciones? Las precipitaciones son el retorno del agua de la atmósfera a la superficie o a la tierra. ¿Por qué el retorno? Porque esa agua anteriormente estuvo acá abajo, pues, en la tierra, en la superficie. ¿Y qué se ha producido? Se ha producido que el agua se ha evaporado, producto de la evaporación de los rayos solares. El agua se evapora, se condensa en las partes altas, se forman las nubes y al no poder sostenerse, se precipitan volviendo a la tierra. Y dentro de ellas tenemos, por ejemplo, la garúa. Las garúas son finas, ¿no? Finas gotitas de lluvia, de agua. En sí, en el fondo no logran formar una gota. Una garúa mide aproximadamente medio milímetro. Y esto se produce cuando el agua se evapora y va a encontrar una atmósfera caliente o a veces fría. ¿Y qué pasa? Conforme va cayendo se van precipitando y no logran unirse todas y la garúa es constante, ¿ya? Y también tenemos la lluvia, y la lluvia son precipitaciones cuya gota de agua logra medir de 2 a 6 milímetros y se produce cuando el agua que se evapora se condensa formándose nubes, ¿no? Que al no poder sostenerse, ¿ya? Que al no poder sostenerse en la atmósfera, se logran prácticamente precipitar a la tierra. Como también tenemos el chubasco, que son precipitaciones aceleradas que se producen en la zona de los Andes y también en la Amazonía.
El chubasco es gotas de lluvia mucho más gruesas. Logran medir de 12 a 20 milímetros. También tenemos el granizo, son precipitaciones en forma de bolitas de hielo que se producen en las altas montañas. ¿Qué pasa? El agua se evapora, se condensa y cuando asciende o comienza a ascender a las zonas muy altas y se forman cristales de hielo. Y al precipitarse encuentran una atmósfera fría y caen en forma de bolitas de hielo consolidado. Y también tenemos la nieve o aguanieve, que son precipitaciones que se forman copos de hielo, los cuales se forman en las altas zonas de la atmósfera, formándose cristales de hielo, y cuando se precipitan, se descomponen porque encuentran una atmósfera caliente. ¿Ya? Y también dentro de ello tenemos las nubes, ¿no? Las nubes se logran formar cuando el agua que estaba en la superficie se evapora y se logra condensar en la atmósfera. Entonces, esto es producto de ello, ¿no? De los fenómenos meteorológicos que se producen en la parte de la troposfera. Y también tenemos la temperatura. ¿Y qué es la temperatura? Es la intensidad o la sensación de frío o calor que se registra en la atmósfera en un determinado momento o lugar. La temperatura se registra con el termómetro. Ya la temperatura se registra con el termómetro y las líneas que unen los puntos de temperatura se llaman isotermas. También tenemos la humedad. La humedad es la cantidad de moléculas de vapor de agua contenidas en un volumen de aire. Y la humedad en la troposfera se localiza en mayor porcentaje en las zonas de la costa, porque como hay mayor calor, hay mayor precipitación y por lo tanto hay mayor humedad. Y aparte de la humedad, también tenemos la presión atmosférica. Y la presión es la fuerza, es la fuerza o peso que ejerce el aire por unidad de área. La presión atmosférica se mide por la altura de una columna de mercurio, cuya presión equilibra con la atmósfera. El instrumento que sirve para medir la presión atmosférica se llama barómetro. Y la línea que une los puntos de igual presión se llaman isóbaras. Por ejemplo, aquí se da una inversión. ¿Por qué? Porque a menor altura, mayor presión atmosférica. ¿Ya? A menor altura, mayor presión atmosférica. A mayor altura, menor es la presión atmosférica. ¿Ya? Y también tenemos los vientos. Los vientos son desplazamientos de las masas de aire, ¿ya? En forma horizontal. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se producen los vientos? Hay dos teorías. La ley de Buy-Vallot nos dice que el origen del viento está relacionado con la diferencia de presiones entre dos frentes. Quiere decir, si encontramos una masa de aire caliente que está abajo y una masa de aire frío que está en la parte superior, entonces ¿qué vamos a encontrar? Que el aire frío va a presionar al aire caliente, este sale por un costado y eso es el viento. O la ley de Stetson se refiere también a la intensidad de los vientos, la cual se da en proporción a la diferencia de presiones. Esto significa que a mayor diferencia de presión, mayor será la intensidad de los vientos. Y también tenemos la nubosidad, La nubosidad. Y las nubes también cumplen un papel importante, una función importante en el clima, porque depende de la nubosidad para que se dé la variación de climas.
¿ya? Depende de la cantidad de nubes para que se dé la variación de climas. Imagínate, un día domingo estás caminando con tremendo sol y de repente se acercan las nubes, cubren al sol y los rayos solares ya no van a ingresar con la misma intensidad. Y lo mismo se dan con las llamadas precipitaciones, que también pertenecen a los elementos del clima. Las precipitaciones que son, como antes dije, ¿no? Ese retorno de las aguas de la atmósfera a la superficie terrestre. Y estas regresan en forma de garúa, lluvia, chubasco, granizo, nieve o aguanieve. Como también tenemos el rocío, que vienen a ser las gotitas de agua que se logran condensarse en las hojitas de las plantas. ¿Ya? Bien, este es el tema para el día de hoy, en la primera parte del clima, para los estudiantes del cuarto año de educación secundaria. Quien les habló fue el profesor Juan José Atoche Garay, de la institución educativa Jesús Nazareno de Andahuaylas. Que tengan un buen día. Gracias.